Hola, encantado. ¿Cómo estáis, México? Es un placer poder participar en este seminario, congreso, encuentro de amigos por amantes de los océanos y de la economía azul. Soy José Lindo, nací en España y he trabajado en los últimos 16 años en desarrollar mecanismos de financiación innovadores desde la administración pública, ONGs, agencias de Naciones Unidas y bueno, tuve el placer y fui bendecido por Wangari Maathai, por la Premio Nobel de 2004 y pude diseñar la campaña de Plan for the Planet para plantar billones de árboles. A partir de 2012 trabajé también en ONU Red y he sido uno de los pioneros en el desarrollo de pagos por servicios ecosistémicos, compensación de créditos por créditos de carbono. Y bueno, pues vengo a contaros mi experiencia o cuáles son mis pensamientos de cómo la solución es azul. Los océanos son la gran esperanza y cómo podemos unir pues, el mundo de la tecnología, en este caso la tecnología DLT, blockchain, cripto, a través de Climate Coin, cómo lo podemos unir con otro tipo de tecnologías satelitales y darle una mayor integridad y robustez a lo que son los mercados de carbono. Y sobre todo también sumándole la parte de adicionalidad importantísima del empleo azul y de la alimentación y la conservación de la biodiversidad. Voy a compartir pantalla y desde aquí ahora creo que tengo que hacer así. Esta es muy bien, creo que estáis viendo mi pantalla ahora mismo. Bueno, pues la verdad es que para que sea ameno, pues quiero contaros mi historia desde 2017. Fui uno de los cofundadores de Climate Coin. Tuvimos un éxito enorme. Naciones Unidas validó nuestra visión de unir el mundo de las criptomonedas o de la tokenización o el blockchain para la acción climática. En esa época no era tan obvio como lo es ahora y fuimos unos auténticos pioneros. Lamentablemente, pues como toda idea que a veces llega muy pronto, y pues salimos al mercado o salimos a levantar capital para poder compensar la huella de carbono a través de nuestros climate coins y realmente lo que querían las corporaciones o lo que querían los gobiernos era un exchange, un marketplace, una especie de Amazon o un booking.com que fue Climate Trade y desde 2018 hemos estado trabajando muy duro en él, hemos tenido grandes reconocimientos, trabajamos con más de 50 empresas multinacionales, muchas 500 pyme y nada, quiero unir los puntos de cómo podemos utilizar esta tecnología DLT, blockchain, cripto para la acción climática, pero muy centrado en el enfoque de océanos sobre todo. Y hoy mismo me lo ha puesto muy fácil Carbon Brief, me ha hecho muchísima ilusión porque yo que llevo desde el principio, el mundo del carbono y el mundo de la biodiversidad o de la economía social no trabajaban mucho de la mano, ¿no? En el protocolo de Kioto, la verdad es que el carbono pasó a ser un commodity prácticamente en manos de empresas energéticas, empresas multinacionales. Costaba ver que eso fuera transformador para las comunidades indígenas y no se hablaba mucho de biodiversidad, ¿no? Creo que fue uno de los problemas por lo cual no tuvo éxito. Pero bueno, desde 2015 sabéis que estamos con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París nos trae un montón de oportunidades para los océanos y para las zonas costeras. Ahora os lo explicaré. Y hoy mismo, si queréis verlo, pues lanza el lo sabemos todos, ¿no? La gran extinción marina que puede ser el principio o ya es el principio de una posible extinción masiva, ¿no? Es alucinante cómo está subiendo los niveles de temperatura, cómo esto puede afectar el riesgo de especies. Esto al final va a ser alimentación. La alimentación pues, puede generar migraciones y como bien sabemos no se puede distinguir entre lo terrestre y lo oceánico. Somos un planeta océano, por llamarlo mejor que planeta Tierra. Y la verdad es que pues, yo, por comenzar con pagos por servicios ecosistémicos en la Unión Europea, siempre he estado intentando que los créditos de carbono, en este caso, pues, pudieran tener ese factor de incluir biodiversidad, de que fuera adicional a la tonelada de CO2 compensada, evitada, reducida
o, como voy a contaros ahora después, secuestrada a través de fondos oceánicos. A ver, quería haceros aquí una pequeña introducción porque mucha gente se hace un poco de lío, ¿no? Bitcoin fue la primera criptomoneda. En su momento al Climate Coin le llamaron el Bitcoin del cambio climático, que no nos hizo ningún favor, porque, como sabéis, es una tecnología que con el tiempo se sabe que a través de su Proof of Work necesita de un consumo energético enorme y gigantesco. Luego nos encontramos, el Bitcoin está dentro de una gran tecnología, una gran amplitud de tecnologías emergentes distribuidas, que una de ellas es el blockchain, y también quería comentaros ahora después, para aterrizarlo muy bien, cómo podemos unir esta economía azul con smart contracts. El smart contract es un contrato inteligente por el cual pues, se pueden obtener, por ejemplo, pagos por resultados, ¿no? Es algo, o bonos azules por resultados. Y esta es lo que a mí me apasiona, ¿no? El poder unir esta tecnología para la financiación climática. Muchos lo sabréis, pero hago una pequeña introducción a lo que son los beneficios. Es programable, como se los digo, podemos generar smart contracts, puedes generar una arquitectura anterior y ahorras una burocracia gigantesca en tener que tener papeles firmados porque todo es automático. Esto lo que nos ayuda es a tener más tiempo. Como sabéis, llegamos tarde y hay que correr con la emergencia climática. Es distribuida, con lo que significa que tiene más transparencia y los participantes son una red de personas por igual. Es una comunidad, con lo que eso también es muy revolucionario o evolucionado de estos sistemas centralizados que hemos tenido en el pasado. Puede ser anónimo si lo quieres tener a mí me gustaría también decir que dentro de esto ser anónimo puede también incluir a personas de comunidades que no tienen identidad. Muchos no son ciudadanos de ningún país, son comunidades que aún siguen en sus ecosistemas y no tienen célula de ningún país, pero pueden perfectamente disponer de una identidad en blockchain y poder recibir fondos a través de su conservación. Es inmutable en el recuerdo. Cuando haces una operación en blockchain ya no se puede tirar hacia detrás. Es muy segura, es inmutable, y luego pues la verdad es que necesita de un consenso, que eso es algo también súper innovador para los mercados del carbono. El mercado del carbono anterior pues era bastante controlado por entidades financieras y por grandes operadores de trading. Aquí he querido haceros este súper muy buen esquema sobre algunas aplicaciones del blockchain para los SDGs, en lo que nos importa a nosotros, por ejemplo, en el 14. Como veis, hablan de contabilidad, ¿no? Y de la transparencia, para poder tener, en este caso, pues un conteo claro de las colaboraciones, de lo que podría ser, qué hace cada una de las partes, ONGs, qué hacen los pescadores, qué hacen la industria que contamina, shipping cargo, y eso es una de las cuestiones que he centrado la charla, ¿no? Para poder trabajar en esta trazabilidad y explicaros cómo esto pues, puede hacer que fluya el dinero, que al final es un poco mi objetivo es con la tecnología cripto DLT, al final es la financiación. Mucho se habla del Digital MRV, muchos lo habréis escuchado, el monitoreo, reporte y verificación del carbono a través de estructuras digitales. Para mí la gran ventaja de utilizar tokens es el que puedes tracear también en el trading. Era un mundo muy injusto, donde los créditos de carbono los podían comprar a $2-3 y luego los vendían a 10. Y esto era, yo lo he hecho incluso en el pasado, cuando sin saberlo habíamos una comunidad de traders o fundraisers que nos comercializábamos créditos de carbono. Y bueno, pues no sabíamos que luego esos créditos de carbono íbamos a convencer a las comunidades, yo principalmente en los proyectos RED, que son reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y bueno, pues ibas allí con la esperanza de traerles dinero a sus planes de vida, y ellos pues encantado, alucinaban, ¿no? Porque para ellos es sagrado. La selva, el ecosistema para ellos es la madre tierra y es sagrado. Pero bueno, también necesitaban a veces dinero y empezamos a trabajar este mercado de carbono. Pero claro, aquí aparecieron Carbon Cowboys, que se llamaban, que eran los que se llevaban la gran parte del dinero, y esto no era justo, ¿no? Y por eso una de las cuestiones estratégicas del blockchain y de la trazabilidad es que es desde el origen de una generación del crédito hasta el final. Hay un nuevo cambio, hay un paradigma nuevo en París, como os he dicho. Ahora son los países los que han tomado el control, se puede decir, o la propiedad del carbono. Durante mucho tiempo fueron los propietarios privados los que tenían esa soberanía,
Pero bueno, en el artículo 6 del Acuerdo de París dejan bien claro, en este caso, que las transferencias entre créditos de carbono, aunque no le llaman así, le llaman ITMOs, International Transfer Mitigation Outcomes, para los países y para las partes del Acuerdo de París son simplemente mitigaciones. Esto es una nueva oportunidad gigantesca para el sur global y bueno, pues encima de la mesa trae a una serie de ecosistemas que no han sido trabajados por el sector privado. Como podéis saber, es bastante más fácil hacer un proyecto de mitigación o de adaptación en las zonas terrestres que en las zonas oceánicas. Y bueno, pues a mí esta nueva contabilidad, donde son los países los que contabilizan cuánto contaminan, son los países los que contabilizan cuánto secuestran en carbono y si les sobra carbono lo pueden vender a otro país, en mi opinión, es una gran oportunidad para México y para todos los países del Caribe y oceánicos. Y citar una parte importante de los nuevos reglamentos que surgieron en el Pacto de Glasgow, las islas en vías de desaparición, más amenazadas o más vulnerables, tenéis preferencia en poder vender estas mitigaciones y estos créditos a otros países que las necesiten, como puede ser Europa, Estados Unidos, China, etc. Esto abre una nueva oportunidad para los océanos, porque realmente no es necesario estructurar un crédito de carbono, sino lo que tenemos que hacer es calcular el carbono que está en los océanos, o en este caso voy a contaros un ejemplo mexicano de unos grandes colegas, unos sabios con ya unos años, pero trabajando duro. En el caso del carbono blanco, por ejemplo, para mí es como muy mexicano, es como una idea brillante. El carbonato cálcico, los sedimentos, al final es verdad que, como estáis viendo aquí, pues tiene unas partes de carbono muy importantes. Son depósitos naturales de carbono que, con la degradación de las costas por pesca, bueno, por pesca no sería el caso, pero por infraestructuras o por el shipping cargo o por una mala gestión de escorrentías, se están cayendo al océano, están siendo filtradas al océano, y esto está haciendo que se caliente también, ¿no? Es una de las cuestiones importantes, aporta una química que no es necesaria. Y bueno, pues esto es un ejemplo creativo de cómo unos mexicanos, que os invito a ver su web, que es carbonoblanco.org, y ClimateCoin estamos trabajando en un proyecto de investigación para poder desarrollar removals, secuestro de carbono. Como sabéis, hay unas zonas especiales marítimas que son, no sé cuánto, ahora mismo no me acuerdo, pero son unos cuantos kilómetros en cada una de las costas. Esto es maravilloso porque no se ha contabilizado en el Acuerdo de París. Los países solo han contabilizado lo que tenían en la parte terrestre. Entonces, todos los países que tenéis grandes costas podéis empezar a obtener estas reducciones en vuestra, o remociones o secuestro de este carbono en estas zonas marítimas, y esto hace que como país pues seas más competitivo y te sobran estos créditos de carbono, como hemos hablado, y los puedes vender a otras entidades, a otros países. Estáis al lado de Estados Unidos, tendría mucho sentido que Canadá y Estados Unidos, en este tratado internacional que trabajáis de manera comercial con industrias de todo tipo, pues también pudiera ser una gran oportunidad. Y me consta que debe ser así porque registros, metodologías, Climate Action Reserve es un registro que nació en California, opera muy fuerte en México, están entrando muchas empresas de desarrollo norteamericanas. Creo que es una señal de que esto al final puede funcionar de esta forma. Esto es lo que hemos hablado, esto es una sedimentación natural que existe, lo único que hay que hacer es que no caigan ahí anclas, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, intentar cuidar que no arrastremos o que no haya esta sedimentación fuera de lo normal, ¿no? Y nada, pues quería haceros un ejemplo de cómo en créditos de carbono en biodiversidad estamos trabajando mucho en los proyectos RED, que hacer cámaras de fototrampeo, donde cada vez que aparece un bicho bonito y que está en el red list, pues le puedes dar más dinero, ¿no? En este caso, yo también estoy visualizando que me parece que la tecnología va a ir hacia adelante y que vamos a ser capaces de poder mapear, en este caso, especies muy vulnerables o especies de pesca, y los satélites van a tener una función enorme, gigantesca, para poder empezar a replicar todo lo que se está haciendo en la parte terrestre, porque no hay excusa ya, ¿no? Anteriormente pues igual era, no sé si fue, seguramente porque no fuera muy rentable, porque no había interés,
pero bueno, ahora mismo ya me parece que es el despertar de la naturaleza, es Carbon Negative, Nature Positive, e incluso se está hablando de transferencias de deuda por la naturaleza. Eso es una idea, me parece brillante. Los países del sur global le deben dinero al norte global y los países del norte global han consumido toda la naturaleza posible en sus extracciones mineras o en su desarrollo industrial. Entonces me parece bastante justo que podamos equilibrar esta deuda y para eso lo que va a ser necesario es medir la naturaleza, medir el valor de la naturaleza. Esto es polémico, para muchos es sagrado, como hemos hablado, pero me parece que es la única opción. Incluso ya IPBES, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, se abre a que contabilicemos la naturaleza y que se le ponga un precio, aunque evidentemente no lo tiene. Pero esto es un debate que sigue abierto en las conferencias de biodiversidad, sigue abierto en UICN y yo soy de los que opino que, salvo que de repente apareciera dinero de verdad en el sector público, que yo en 17 años no lo he visto, pues no podemos cerrarnos la puerta a que el sector privado, si quiere colaborar y quiere financiar, pues lo hagamos de una forma íntegra y correcta. Y bueno, pues en ese camino lo que estamos proponiendo desde Climate Coin, que es un poco también la invitación, gracias Roberto por invitarme, pues bueno, pues es dar este token, ¿no? Dar un token, dentro de ese token meter una mitigación, una tonelada de CO2, pero que tenga una parte muy importante de biodiversidad y de ecosistemas, para poder generar un security, o sea, un token cotizado en las bolsas, en este caso empezará por Nueva York, y un modelo de trabajo basado en una DAO. DAO lo empezaréis a escuchar mucho a partir de ahora. Lleva un tiempo también, es verdad. Es una organización autónoma descentralizada. Viene a ser, para que lo entendáis, como una especie de cooperativa de toda la vida digital, donde todo el mundo tiene derecho a voto y todo el mundo tiene derecho a decidir ciertas cuestiones. Tenemos una triple D, ¿no? De descarbonizar, democratizar y descentralizar. Nos parece vital que si, ya que el sector privado o los ciudadanos o los inversores de impacto van a tener que entrar en la financiación de esta restauración, ¿no? Esta década de la restauración, me parece muy adecuado que sean también parte de los beneficios y que no se centralicen en distintas entidades financieras. Tenemos pues la entidad Green Climate DAO, el token security que cotizarán los exchanges es Climate Coin y el token de gobernanza es Climate. Lo que hemos hecho es intentar arreglar pues, ciertos problemas que tenía de ineficiencia el mercado de carbono y la financiación. Digitalizamos toda la operación está digitalizada, con lo que puede haber trazabilidad, incrementamos la transparencia, podemos garantizar la reducción de la huella de carbono y poner en contacto pues, a las familias que contaminan en el norte global con las familias que están conservando la naturaleza o secuestrando carbono en el sur global, sobre todo, como digo, pues en estas zonas costeras que son más vulnerables y en las islas. Y bueno, pues viene un mundo enorme, gigantesco, en el Web3, ¿no? En la parte de metaverso, smart contracts descentralizados, soberanía de los datos. Me parece que estos monopolios de las 5 grandes empresas tecnológicas están decayendo y me parece que los ciudadanos debemos recuperar el control. Y si tenemos que recuperar el control, pues nos parece que el clima o evitar la extinción pues debería de ser el mayor propósito de todos, ¿no? Siempre con esa estructura. Es posible que pueda ser peer-to-peer. Podemos hacerlo entre familias, por hacerlo fácil, ¿no? No tiene por qué ser esta estructura de países la única que exista. Si los países, por poner un ejemplo, quieren pagarle a México $15 por su tonelada de carbono, pero los inversores privados y familias quieren pagarle $30 y sacan esa tonelada de circulación a ese precio, obligamos a los países que contaminan a que tengan que pagar un precio justo del carbono. El carbono tiene que subir de un precio ahora actual que, pues bueno, en Europa sí que está a $80, que es a 80 euros, que es un precio razonable, pero por ejemplo en México no llega a estar claramente la tasa puesta y si está puesta me parece que está en $5, Colombia a $5. Esto irá subiendo hasta que sean $100 y entonces el carbono será una fuente de financiación para todos los proyectos ecosistémicos que desarrolléis. Y nada, pues bueno, ya lo he citado, la parte de la gobernanza de la DAO.
pues se vota todo, se vota todo. Si por ejemplo queremos apoyar con los fondos recaudados a carbono blanco, no lo decidiremos el equipo cofundador o el equipo directivo, sino que será algo que se tiene que gestionar a través de un proceso participativo y a razón de cuántos tokens tienes de gobernanza, pues puedes votar. Y esto como mínimo te permite tener voz y voto a particulares que, como sabéis, pues a veces no tenemos el dinero suficiente para poder estar en los consejos de administración de empresas multinacionales. Nuestro horizonte, os lo digo, soñamos con que una comunidad pescadora que pueda estar conservando las costas, los manglares, o pues pueda pagar con el carbono. O sea, pueda llegar a través de Climate Coin, pueda estar cobrando por esos créditos de carbono, disponga del Climate Coins y ese Climate Coin pueda perfectamente ir al banco o ir a cualquier plataforma de farmacia médica y utilizarlo para su vida diaria. Esa es un poco nuestra visión de largo plazo. En el proceso pues vamos a ir pasando por una serie de fases muy compliance, como os podéis imaginar, porque vamos a ser una empresa security, o sea, vamos a estar cotizados en las bolsas y eso es lento. Pero nada, con esa ilusión de que al final se trace todo el mundo sepa cuánto dinero está ganando en estos mercados o mecanismos del carbono y que sea justo y que sea una herramienta para conservar la naturaleza, que al final es lo importante y el crédito de carbono es un instrumento financiero más. Está muy de moda, como sabéis, ya son 2 billones de capitalización, las empresas privadas confían más en el crédito de carbono voluntario que en las tasas de los países, pero progresivamente lo que hay que dotarle, y os animo, es a ser innovadores como estos compis vuestros mexicanos de carbono blanco y empezar a pensar cómo dentro de la economía azul podemos incluir esa parte del carbono. Muchísimas gracias.